Muy buenas tardes, amigos televidentes. De nuevo con ustedes después de 2 semanas de ausencia. Yo iba a decir que lo eché mucho de menos, pero desafortunadamente no los veo, no tengo contacto con ustedes, pero sí eché de menos el hacer el programa la semana pasada. Aquí estamos. Entremos con las imágenes. Y hoy el tema, digámosle, educativo, el tema central, si se quiere, es la permuta. Históricamente, la permuta o trueque es una forma primitiva de intercambio anterior a la compra y venta que supone la existencia de moneda y por consiguiente un grado de organización social más avanzado. Esto era cuando la gente eran artesanos y algunos o fabricaban o elaboraban algunos productos que otros no hacían, y entonces intercambiaban esos productos por lo que no había, sencillamente porque cada uno elaboraba lo que sabía hacer, uno calzado, el otro vestimenta, el otro los alimentos en agricultura primitiva, y entonces había un intercambio de productos, y precisamente eso era la permuta. Sigamos con las imágenes. Se trata de la primera manifestación natural del comercio y aparece en la historia desde el momento en que las primeras poblaciones empiezan a especializar sus profesiones y existen excedentes, o sea que ya producían más allá de las necesidades propias. El trueque presenta varios problemas, como la doble coincidencia de necesidades, la ausencia de unidad de cuenta o el problema de confianza. Obviamente había que tener necesidades similares, porque si nadie calzaba algún tipo de zapato, pues entonces no había demanda, y si había uno que lo único que sabía hacer era zapato, pues se moría de hambre, sencillamente, ¿no? Por ello, la importancia social de la permuta decae con la invención de la moneda. A partir de ese momento, las relaciones comerciales pasan a regularse principalmente por medio de la compraventa. Actualmente, el papel económico de la permuta es muy modesto, aunque no ha desaparecido. Sin embargo, históricamente es habitual que el papel de la permuta recobre importancia en épocas de crisis económicas, principalmente en casos de hiperinflación, cuando el dinero pierde en gran medida su valor. Y ya en ese instante, obviamente, se vuelve otra vez a la necesidad de intercambiar productos. La permuta es un contrato, en la actualidad desde luego, por el cual cada una de las partes se obliga a dar el derecho de propiedad o dominio de una cosa para recibir el derecho de dominio sobre otra, o sea, adquirir la propiedad. También puede ser un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar el dominio de una cosa y una suma de dinero a la vez. Pero cabe aclarar que en algunas legislaciones, si la parte en numerario es superior o igual al valor de la cosa que se intercambie, el contrato se considera de compra y venta, deja de ser una pura permuta. La permuta puede ser utilizada en ciertos regímenes como un mecanismo legal para el cambio de divisas, cuando esta actividad se encuentra prohibida o limitada por un régimen de control de cambio. Aquí les recuerdo que en República Dominicana, precisamente en la década de los 60 y hasta mediados de los 70, había un control de cambio. En aquella época el peso equivalía a $1. Y sí, la permuta no se introdujo en el sistema financiero en aquel entonces, pero sí se prestaba, y hubo un caso que les quiero mencionar aquí,
del Royal Bank, donde yo trabajaba, que tuvo un desencaje del depósito de encaje legal con el Banco Central y por haber excedido los préstamos, y entonces se hizo un acuerdo con el Banco Central, una permuta de 6 meses para el banco traer dólares por ese periodo. En aquella época, no reitero que era $1 un peso, se trajo el monto en dólares por 6 meses. El Banco Central se quedó con los dólares, le entregó los pesos al Royal, el Royal encajó perfectamente bien, redujo su cartera de crédito y a los 6 meses el Banco Central le entregó esos dólares a cambio de pesos que ya el banco había recuperado de la cartera. Así que sí se puede, se prestan las circunstancias y se usa un poco de imaginación. Volvamos a la imagen. Y aquí tenemos simplemente la referencia a un contrato de permuta. La permuta financiera o el swap, en español swap, pero es swap, es un derivado financiero. Es un contrato donde dos partes acuerdan intercambiar flujos monetarios, pago de intereses o de principales, por ejemplo, basado en un activo subyacente como tasas de interés, divisas o materias primas. Y un poco más adelante en el programa veremos algunas gráficas explicando cómo funciona este mecanismo. Derivado financiero es un contrato cuyo valor se deriva de la evolución de otro activo subyacente como un índice de precios o una tasa de interés. Ya habíamos hablado de este concepto en programas anteriores. En la contabilidad financieras, digamos los bancos, el derivado, la permuta, no se incluyen los activos y pasivos, queda como una contingencia. Y recuerdo que en los años 80 del siglo pasado, por supuesto, la banca empezó a mostrar cierta preocupación y las autoridades monetarias también, y estoy hablando a nivel mundial, no en República Dominicana, porque habían muchísimas transacciones de swap, que la veremos los detalles un poco más adelante, como dije anteriormente, y se temía que al no estar incluida en el estado financiero, que exigiría un capital mayor o una solvencia para responder, quedaba fuera y existía el peligro de que los riesgos fueran muy elevados y que en caso de crisis no habría con qué responder. Eso se cubrió posteriormente, algunos de estos elementos se discutieron en Basilea, que fortalecía la base, el capital de los bancos y le obligaba a tener un grado de liquidez específico. Sigamos con la imagen. Aquí tienen el swap. Aquí se acostumbra a decir swap también, así es las transacciones financieras que hoy sí existen en el mercado. Vamos a ver la permuta financiera o el swap. Y tenemos 3 ejemplos. Yo puse 2 inicialmente, pero tenemos 3 ejemplos en este programa. El swap o permuta de interés, una permuta de interés fijo e interés variable, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Interés fijo versus interés variable, o de moneda, que es divisa, que es una permuta de una moneda a otra moneda. Vamos a hablar primero de la de interés fijo a variable. El interés fijo es aquel que no varía durante el periodo de vigencia del préstamo o de la obligación. Permanece constantemente hasta que la obligación se pague. Se determina en el momento de la firma del contrato financiero y permanece inalterado hasta que se salda la deuda, sin reflejar las variaciones en el precio oficial del dinero que se puedan registrar durante ese periodo. Ustedes saben muy bien que la tasa de interés cambia continuamente de acuerdo a la política monetaria y los requerimientos de la propia economía, la liquidez que se requieren en las economías, y varían.
La banca como intermediario financiero, el principal intermediario financiero, obviamente sus recursos se comprometen más a la tasa variable, porque son fondos de relativamente corto plazo y no puede hacer compromisos a 10 años o 5 años, porque sabe que durante ese periodo la tasa va a oscilar y puede tener pérdida más allá de los riesgos que debe asumir una institución financiera. Volvamos a la imagen. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de una tasa de interés, llamémosle fija, donde se fija en un punto, como se señala aquí, y se mantiene horizontal durante ese periodo. Por lo regular, estas obligaciones pueden ser de 6 meses, 1 año, no debe pasar de 1 año. Vamos a ver el ejemplo que tenemos de este interés variable, que es aquel que depende por completo de la oscilación de los tipos oficiales, los tipos de intereses oficiales, y por lo tanto de las consecuencias prácticas de la ley de oferta y demanda, que es lo que le decía yo anteriormente con respecto a los bancos, que es la oferta y demanda y por consiguiente la tasa de interés. La banca no acostumbra a comprometerse a mantener una tasa fija por un periodo que no sea relativamente corto. En créditos con periodos de amortización largo, como los hipotecarios, el tipo de interés se modifica cada año, con lo que ambas partes comparten los posibles riesgos asociados a los cambios en la situación económica general, que es lo mismo que yo había dicho antes de leer este párrafo. Y aquí tenemos en esta imagen tasa fija variable, pero aquí ya vemos la tasa variable, cómo se mantiene en un nivel subiendo, luego baja, luego sube, y por eso precisamente ninguna institución bancaria se va a comprometer por un largo plazo. Para eso sí están los mercados de valores, donde se cotiza continuamente los valores de largo plazo, los bonos, por ejemplo. Aquí tenemos en esta imagen la gráfica del cálculo o cómo se traspasa ese dinero, cómo se aplica este instrumento de interés fijo a variable. Aquí tenemos, por ejemplo, la compañía A. Vamos a ver la compañía A, que pasa un instrumento de tasa de interés variable a un banco. Puede ser que tenga alguien, una compañía que le deban dinero, que dé crédito como una compañía suplidora y que reciba dinero continuamente a corto plazo, y esos compromisos hace que la compañía le pueda ofrecer al banco ese flujo de efectivo. Y el banco, a cambio de eso, pues le entrega un bono a 3 años, que es un instrumento de renta fija. Es un bono que paga intereses seguramente cada 6 meses y es fijo el interés, el monto de interés. A cambio de esta flecha que ven aquí, de una tasa variable, que el banco le conviene, porque el banco sí prefiere en algunas ocasiones tener tasas variables que le permite tener un mayor grado de liquidez. Tenemos que la compañía A al banco B pues le pasa la tasa de interés también variable, y el banco B a cambio le da un flujo de una tasa de interés, mejor dicho, perdón, fija, que la había recibido por este bono, y aquí le pasa una tasa de interés fija al banco B, que a cambio le da un instrumento de tasa variable. Es decir, lo que tenemos aquí es el banco A con un bono de 3 años a la compañía A. Ese flujo le permite a la compañía A hacer un contrato de permuta con el banco B para entregarle ese flujo de interés fijo. El cambio B a cambio, banco B, perdón, a cambio le entrega ese instrumento, ese flujo de interés variable a la compañía A, y la compañía a la vez pues puede cumplir con su obligación de esa permuta con el banco A. Quiere decir que
Esta es la forma en que circula. Lo que funciona aquí son los flujos de los instrumentos. Y aquí tenemos que la compañía A, de nuevo, tasa de interés fija al banco B, y a cambio un bono de 2 años que tiene una tasa fija por ese periodo. Así que todo este engranaje que ustedes ven aquí, que parece complejo, sencillamente permite utilizar los flujos de esos fondos, compromisos que una empresa, una compañía, un banco adquiere con un cliente y un cliente con otro banco, y se intercambia. Hay un elemento de riesgo, porque si alguien en esta cadena no cumple, es evidente que una de estas instituciones va a tener que buscar ese efectivo, ese dinero, en algún lugar a un tercero para poder cubrir su obligación. Las permutas son sagradas, y si no se tiene la fuente con la cual se está comprometido, entonces se busca otro para cumplir con la obligación. Y aquí vamos a hacer una breve pausa, como mostramos en pantalla, y continuaremos con el mismo tema ya en otro tipo de permuta. Volvemos en breve.